trabajo en esta jornada de día lunes. Y en este primer bloque vamos a entrevistar y dialogar con alguien que observa parte de lo que sucede en la sociedad y que nos afecta lamentablemente a todos los ciudadanos de la República Argentina. Vamos a hablar de la gran cantidad de accidentes que se producen no solo en las calles, sino también en las rutas y en las zonas de nuestro país. Y pareciera que los números se agrandan de personas fallecidas, especialmente los fines de semana. Sin ir más lejos, dos datos que son importantes. El año pasado casi 3.000 personas murieron en accidentes automovilísticos. Pero además, fíjense lo que pasó el fin de semana pasado con este gran accidente que hubo donde iban 6 jóvenes en un auto en la Panamericana y que no llevaban cinturón de seguridad y como consecuencia de esto 5 fallecieron, el conductor fue el único que se salvó y por supuesto arruinó su vida para todo el tiempo porque obviamente queda ese cargo de conciencia. Para ver y que nos cuente lo que se observa desde este observatorio, valga la redundancia, de Luchemos por la Vida, Mario Funes está con nosotros vía Zoom en la Ciudad de Buenos Aires. Mario, buen día, gracias por dialogar con nosotros. ¿Y a qué creen ustedes que se debe, como observadores, esta gran cantidad de accidentes que lamentablemente, en vez de disminuir, porque las condiciones a veces son todavía de más seguridad, aumentan lamentablemente? Buenos días para usted, para toda la audiencia. Mire, en torno a lo que usted decía, bueno, nuestras cifras son mayores que las 3.000 muertes que ustedes referían. Las diferencias tienen que ver con las metodologías que se usan y que se aplican. Nosotros utilizamos una metodología y una cuestión de casuística que refiere a pautas brindadas por la Organización Mundial de la Salud, a la cual pertenecemos. Pero más allá de esto, usted preguntaba por las causas. Las causas son múltiples, no tenemos una sola causa que atienda a la siniestralidad vial. Tal vez hoy, cuando termine el día, hayan muerto 16 personas en todo el país por siniestros de tránsito. Y entre las principales causas que nosotros observamos, en primer lugar, son las velocidades en nuestras calles y rutas. En segundo lugar, el tema del alcohol. En la mitad de los siniestros viales está presente el alcohol. Las distracciones que genera el uso del celular y el GPS a la hora de conducir. Y después tenemos, obviamente, la falta de respeto a las señales de tránsito y a los códigos de convivencia. Entonces, para nosotros, fundamentalmente, hay que entender que un siniestro de tránsito es un hecho que es evitable, porque tiene causas. Y también tenemos que decir que un siniestro de tránsito es un imprevisto. Esto significa que no está planificado y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Por lo tanto, mantenernos siempre atentos y alertas al sistema del tránsito es lo que nos va a asegurar fundamentalmente la posibilidad de preservar nuestra vida y preservar la de los demás. Mario, preferentemente este tipo de accidentes del cual los números que yo daba, bueno, me quedé corto porque tal vez se evalúa algunos datos en la región nuestra, aquí en la provincia de Entre Ríos, pero evidentemente los datos que usted aporta son mucho más graves. Ahora, la pregunta es, ¿se puede disminuir esto? Porque lamentablemente vemos que los números lamentablemente son lo opuesto a lo que uno desea. Sí, se puede disminuir en tanto y en cuanto se tomen una serie de acciones. Con una acción no basta, son un conjunto de acciones que hay que tomar para evitar la siniestralidad vial. En primer lugar, recordemos que la Ley Nacional de Tránsito establece educación vial para inicial, primaria, secundaria, institutos terciarios y lamentablemente todavía no forman parte de la currícula de los diferentes sistemas educativos. En segundo lugar, nos hacen falta controles eficaces y sanciones efectivas por parte del Estado. Tengamos en cuenta además también que las situaciones de riesgos se transmiten de generación en generación. Vale decir que los adultos responsables evidentemente formarán jóvenes responsables. Y esto es precisamente también lo que nos está faltando en el tránsito. Trazas urbanas que justamente eviten confrontar a peatones, que son los más vulnerables, con los vehículos. Y dejar de tener una mirada autocéntrica con respecto al sistema del tránsito. El sistema del tránsito es un conjunto de roles que específicamente cumplen un objetivo en común, que es llegar a destino.
Por lo tanto, yo les doy un dato. Si todos usáramos el cinturón de seguridad, nos ahorraríamos 1000 muertes. Si reducimos la velocidad en 10 kilómetros, tendríamos un 20% menos de heridos y un 30 o un 40% menos de muertes. Por lo tanto, se puede evitar, se puede reducir. Hay experiencias específicamente en diferentes países que han reducido la siniestralidad vial. Otro dato más, si nosotros reducimos las velocidades urbanas en calles, en las ciudades de 40 a 30, reducimos también la muerte de peatones, porque un peatón arrollado a 40 kilómetros por hora, velocidad urbana, tiene más posibilidades de morir, 3 veces más posibilidades de morir que un peatón arrollado a 30. Entendamos que... Sí, perdón. Le quería preguntar porque, a ver, los autos tienen una determinada cantidad de cinturones de seguridad. Por lo general, para 4 personas con 4 cinturones. Sí. Lamentablemente en nuestro país, los accidentes grandes, vemos que hay más de 4, como lo que pasó la semana anterior, el fin de semana pasado en la Panamericana, donde iban creo que 6 en un auto que tenía 4 cinturones. ¿Esto preferentemente pasa con gente joven o también en los adultos? A ver, las muertes en siniestros de tránsito se llevan a nuestros jóvenes. Es la principal causa de muerte en la juventud argentina. Franja etaria hasta los 35 años. Mata más que cualquier acción delictiva, que la pandemia inclusive que hemos sufrido. Es la principal causa de muerte y lo más trágico del asunto que un siniestro de tránsito, al tener causas, son hechos evitables. En el caso precisamente de los jóvenes que usted hacía referencia, son un conjunto de causas las que llevaron a estas muertes en el tránsito. Pero usted lo ha dicho muy bien, el tema del cinturón de seguridad es una de ellas. Las altas velocidades, el alcohol, en la mitad de los siniestros de tránsito está presente el alcohol. Por lo tanto, por eso yo le hacía referencia antes a que nos faltan sanciones eficaces, controles eficaces y sanciones efectivas, que precisamente tiendan justamente a disminuir las situaciones de riesgo. Entonces, una traza urbana amigable, una educación vial, una conducta responsable, un comportamiento social responsable es lo que justamente reduciría lo que mundialmente se conoce como pandemia. Porque la muerte por siniestralidad vial también es una pandemia. Mario, otro tema que también uno ve y que es preocupante en el país tiene que ver con aquellos que tienen que llevar los chicos a la guardería, a la escuela preferentemente, sí. Y dicen los padres, bueno, no quiero que vaya el bebé en el asiento de bebé, en el asiento trasero, porque eso implica que no lo puedo ver directamente, yo lo llevo más seguro conmigo. Cuando van creciendo también van con... Todo este tipo de cosas como observadores. ¿Ustedes también notan esto? ¿Han hecho o intentan hacer una campaña de concientización a los padres sobre este tema? Sí, tal cual. Luchemos por la Vida desarrolla una serie de actividades, entre ellas, por ejemplo, talleres a escuelas y talleres a instituciones, municipios, empresas, que nos contratan justamente para talleres de conducción segura y concientización vial. Y lo que ustedes estaban mostrando son los cuadros justamente que Luchemos por la Vida propone para el uso de los sistemas de retención infantil, lo que comúnmente llamamos sillitas. Ahora bien, tengamos en cuenta que cuando una sociedad antepone lo urgente por sobre lo importante, esa sociedad disfunciona. Porque las urgencias son subjetivas, en tanto que lo importante es una construcción social colectiva. Muchas familias, muchos papás, muchas mamás, para ahorrar tiempo, deciden evidentemente atender que sus hijos puedan viajar adelante, y esto es extremadamente peligroso por lo que hemos referido recién. Un siniestro de tránsito es un imprevisto, no está planificado por nadie. Y el 70% de los siniestros de tránsito se producen en las ciudades, en las intersecciones. Con lo cual, a una mínima velocidad, recordemos que estamos hablando de una ley física, la ley física de la inercia. El auto va a seguir su camino, los cuerpos van a seguir su camino, y si no están atados, como lo observan en las imágenes, esto básicamente es una situación extremadamente grave, que causa daños directos e indirectos al resto de la ciudadanía, obviamente. Mario, 2 preguntas finales. El tema de las motocicletas, aquellos que manejan moto y que lamentablemente uno lo ve en nuestra ciudad, pero también en la ruta, a veces sin casco. ¿Cómo se concientiza o cuál es el elemento para convencer a aquellos que no utilizan los cascos?
Fundamentalmente lo que decíamos antes, ¿no? En que refiere a la educación, y el Estado es responsable también que nos mantenga seguros y a través de sus controles. Fíjese que nosotros todos los años establecemos una prioridad y hacemos nuestras campañas. Y en este año estamos haciendo la campaña del uso del casco. A ver, un motociclista que usa casco tiene un 73% menos de morir en un accidente de tránsito y un 84% menos de heridas graves. Por lo tanto, es fundamental atender a esto. Pero el problema es que nosotros no interpretamos fundamentalmente el concepto de la conducción y a veces lo confundimos con el manejo. Una cosa es manejar y otra cosa es conducir. Manejar es la destreza que se tiene a la hora de manipular un vehículo, pero conducir es algo mucho más amplio, porque fundamentalmente el acto de la conducción está atravesado por la personalidad, por si la persona está distraída, por las situaciones que atraviesa en ese momento, y por las urgencias versus la importancia. Entonces, el conductor es justamente quien debe ser prioritario a la hora de una educación vial, y Mario, no el manejador. En 30 segundos, el mensaje final para la gente, para evitar y ayudar a salvar vidas con este tipo de accidentes que están pasando. El mensaje final serían las 5A de la conducción segura. La 5A es acatar las señales de tránsito, A de acatar, A de estar atentos y alertas, A de adecuar la velocidad a las circunstancias del camino, A de avisar la maniobra que yo voy a hacer y A de anticiparme a lo que pueda pasar. Esto es siempre con la experiencia a cuesta nuestra. Y entendamos que es un juego colectivo. No soy yo el del tránsito, no es usted el del tránsito, sino somos un nosotros en la calle, un juego de equipo. Mario, la mejor de las suertes y gracias por dialogar con nosotros. Gracias a ustedes por su preocupación y ocupación en pos de la seguridad vial y bueno, a cuidarse entonces porque esto es muy, pero muy grave. Muchas gracias. Mario Funes, referente de Luchemos por la Vida, una manera de concientizar sobre lo que significa manejar un vehículo